Hola, hola. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a aprender un poquito más sobre ese poderoso y profundo mensaje de Jesús y enseñanza de Jesús a través de las bienaventuranzas. Y estas enseñanzas eran la llave maestra con la cual él actuaba en abierta oposición a la realidad material y vencía la realidad material, vencía la enfermedad, vencía la escasez, vencía incluso la muerte. Y de esta manera es como Él sanaba y nos enseñaba a que hiciéramos lo mismo. Y por eso nos decía, todo esto que yo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer también y más. Entonces vamos a estudiar hoy cuáles son este simbolismo oculto en las bienaventuranzas. Si no me conoces, te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual y ayudo a la buscadora espiritual moderna a liberarse del sufrimiento de la mente y de las limitaciones del mundo según las enseñanzas metafísicas de Jesús. Muchas estudiantes mías han logrado superar situaciones en su realidad, en su cuerpo, que incluso parecían irreversibles, y esto es lo que quiero enseñarte a ti a través de este canal. Y este canal está diseñado para que tú puedas escuchar esta verdad, esta sabiduría desmenuzada, de manera que la puedas escuchar en cualquier situación del día, cuando estés manejando, cuando estés ocupada en otras cosas, pero se vaya abriendo tu conciencia, y esta apertura de conciencia, más luz que entra a tu conciencia, se vaya reflejando como más luz en tu realidad, es decir, finanzas que fluyen, salud que mejoran, relaciones que mejoran, también paz interior que crece. Así que te doy la bienvenida. A continuación es un extracto de una grabación de una clase privada con mis alumnas de Realeza Espiritual. Así que aquí va y espero que lo disfrutes. Un abracito. Chao, chao. Porque hoy quería recordarles sobre las bienaventuranzas. Yo estaba como en mora de empezar a estudiar un poquito más profundamente y creo que todavía me falta estudiarlas un poquito más profundamente, pero pienso que nos dan ese discurso de Jesús, nos da mucha luz si lo miramos desde el aspecto, como lo hemos ido mirando, desde el aspecto metafísico y simbólico de lo que nos dice toda esa historia, ¿no? En alguna clase yo les estaba comentando cómo asemejábamos eso, como Jesús se acercó a la multitud. ¿Y la multitud quiénes eran? Los enfermos, los pecadores. Es decir, que eso, ¿quién es? La multitud enferma, pecadora, son los pensamientos erróneos de la mente colectiva. Es la mente colectiva, pensamientos errados. Y subió a la montaña, ¿sí? Subió a la montaña, ¿qué quiere decir? Vio los pensamientos errados, no se quedó a la altura de esa densidad de la mente colectiva, sino que elevó su pensamiento a Dios, a mirar solamente la perfección de todas esas ideas de Dios. Entonces, ahí en la Biblia dice, abrió su boca y comenzó a enseñarles. Y eso nos trae ese recuerdo de cómo nosotros tenemos que hablarle a nuestra situación, tenemos que hablarle al error, ¿sí? Tenemos que decirle, tenemos que decretar la verdad, o lo que llaman los cristianos, tenemos que profetizar la verdad divina frente a una apariencia falsa de error, ¿sí? Hablar el principio de la verdad, ¿no? Porque es que yo sé, y esto yo siento que en estos momentos que estamos viviendo, en donde muchas cosas de la vida nos pueden asustar, generar preocupación, es una manera muy importante de volver a alinearme con la mente divina cuando me salí. Yo sé que me salí de la mente divina cuando estoy perdiendo mi paz, ¿cierto? Yo sé que me salí de la mente divina cuando definitivamente me asusté, tuve miedo, me preocupé, me puse bravo, ¿sí? Entonces, si estoy perdiendo mi paz, tengo que enseguida volver a alinearme con el pensamiento de Dios, ser uno con Dios. ¿Y cómo lo puedo empezar a hacer? Lo puedo empezar a hacer hablando lo contrario, ¿sí? Y yo les he puesto a veces varios ejemplos de esto, que hemos hablado, por ejemplo, como yo puedo estar de mal genio por algo y empiezo a decir, no, es que yo sé que tú eres solo paz y yo solamente puedo ser paz porque si tú eres paz y yo soy tu reflejo, yo solamente puedo reflejar tu paz y solamente reconozco tu paz y solamente le creo a tu paz porque yo sé que tú eres todo en todo, no puedes existir nada aparte de tu paz.
Y esa es como la forma de volver, y llamémoslo así, un poquito como a treparse otra vez en la energía superior, ¿cierto? Y nos empezamos a dar cuenta que de pronto se hace un clic en nuestra mente, como que la mente suelta, la mente mortal, y así lo he sentido yo, la mente mortal suelta y enseguida como que ¡puf! Y nos empezamos a inundar de esa paz, porque solamente le creímos a esa paz y no le creímos a nuestra emoción, que es algo humano y pasajero, no le creímos a nuestro pensamiento, que es algo humano y pasajero, y no le creímos al hecho físico, que es algo humano y pasajero, y fuimos capaces de quedarnos hasta ahí. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando decíamos, vamos, si lo hacemos desde oración, tenemos que generar esa oración hasta que sintamos el clic, hasta que sentamos que la mente soltó y aceptó eso que estamos profetizando, la verdad? Entonces ahí es a eso que se refiere ese Jesús. Empezó a abrir la boca y a hablarles. Hay que hablarle la verdad al error. Hay que profetizar la verdad al error. Así como decimos, hay que sentir lo contrario a lo que me está diciendo mi emoción que sienta en ese momento, porque yo solamente me sostengo en la emoción de Dios. Así tengo que hablar de lo contrario a lo que estoy viendo. También tengo que pensar lo contrario a lo que mi mente está pensando en este momento. Y fíjense que esto lo hemos visto en nuestras clases desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo nos estamos diciendo hay que hacerle zigzag a esa realidad y hay que empezar artificialmente a generar una emoción contraria? Pero ahora creo que lo estamos comprendiendo de una manera muchísimo más profunda y mucho más tangible para nuestra práctica. Entonces, si amanecí con miedo económico, no, yo solamente puedo estar a salvo porque solamente siempre estoy sostenida, porque siempre tú estás conmigo, porque tú me sostienes, porque esta falta de recursos en este momento que estoy viendo no existe, no es la verdad, porque lo único que existe eres tú, y tú eres solamente la abundancia, y tú siempre provees, porque tú eres el amor incondicional, y contigo siempre estoy a salvo, y contigo siempre estoy sostenida. Y empiezas a hablar en esa oración hasta que la mente ya lo aceptó y te enganchaste otra vez en esa mente divina. Entonces, ese hablarle al error es lo que Jesús nos estaba enseñando. Entonces, vemos los problemas y reconocemos que son... Fíjense que esto cuando estaba un poquito repasando hoy, eso fue me quedó este clic. El problema es falsedad. El problema es mentira. El problema no existe, porque lo único que existe es Dios, y Dios es el bien absoluto. Y entre más estudio estos temas, creo que lo puedo manejar las situaciones de una manera cada vez más contundente y con más autoridad, y sintiendo eso de manera más tangible en mi vida. Y por eso me ha parecido tan importante, por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho a través de reprogramación, de esas promesas de Dios a través de la reprogramación, de ese reconocer quién es Dios a través de la reprogramación, ¿cierto? Entonces eso ha sido, digamos, como que un trabajo que cada vez la mente se va convenciendo más de que esa es la verdad, y cada vez se va volviendo un hecho más irrefutable. No es que esto no puede existir, sencillamente porque eso no es de Dios, y Dios es omnipotente. Entonces la mente es como que cada vez tiene un poquito más esa lógica, y cada vez toleramos menos. Tú hablas y yo siento la energía que se va elevando, pero es que digamos que ese es el propósito, Marce. El propósito es que volvamos, siempre tenemos que estar constantemente volviendo a recordar la verdad, a recordar quién soy, a recordar mi autoridad. Y entonces, en la medida que la mente va integrando esto, no tolero que esa títere que es la materia, que haya llegado de pronto un ventarrón ahí de alguna creencia colectiva y me quiere asustar como un monstruo, y resulta que es una sombra, ¿sí? Ya, como hemos hablado muchas veces también de recordar que somos como hacia la mente esa mamá que entra al cuarto cuando el niño tiene miedo y abre el closet y dice, mira, no hay nada, y alza la sábana y dice, mira, no hay nada, no está pasando absolutamente nada. Entonces es un poquito como ese ejercicio. Entonces quería mirar con ustedes ese, recordar un poco esas bienaventuranzas. Miren la primera: bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por aquí yo tenía unas anotaciones de eso. Entonces,
Bueno, quería recordarles esto, los problemas son mentiras, son un falso testimonio de los sentidos, un engaño de los sentidos. El problema no puede existir. Tenemos que subir la mirada a Dios, es decir, salirnos del sueño y recordar la verdad, ¿sí? Que mi mente sea una con Dios. Entonces, miren esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Básicamente, pobre de espíritu quiere decir pobre en personalidad, pobre en ego, no pretender ser un espíritu aparte a Dios, no pretender ser una personalidad, un ego individual aparte a Dios, ¿sí? No pretender tener un punto de vista aparte al de Dios, que es lo que nuestra mente siempre pretende hacer, ¿cierto? Nuestra mente hace conjeturas, quiere mirar las cosas desde su propia lógica. Entonces, si ponemos un ejemplo, nuestra mente siempre va a decir, bueno, entonces se fracturó ese hueso, entonces ese hueso, y es un ejemplo que ustedes me han escuchado muchas veces, entonces ese hueso va a tomar 3 semanas, porque la ley de la materia dice que va a tomar 3 semanas, es cierto, eso dice mi lógica humana, ¿sí? Pero ya nosotros sabemos que desde la mente divina, yo siempre he sido perfecto, yo soy luz, yo nunca me he podido fracturar un hueso porque yo no tengo huesos, porque yo soy espíritu perfecto. Y ahí es cuando vemos esas sanaciones instantáneas, cuando la gente asume ese poder y se pone en su poder de autoridad, en su autoridad de negar la pretensión de la materia, de tener una punto de vista aparte al de Dios. Dios dice, tú eres salud perfecta y nada te puede afectar. Y ahí cuando la persona aprende a pararse en esa verdad es cuando se ven esas sanaciones, ¿sí? Entonces, pobre de espíritu no es un ego, no es una personalidad aparte, que tiene un pensamiento aparte de Dios, que le cree al mundo, que genera su valor del mundo, porque nunca he sido una persona aparte de Dios, porque Dios es todo y yo simplemente soy un pensamiento en la mente de Dios. Yo nunca he podido ser nada aparte de Dios, y el ejercicio en el que estamos en este momento es precisamente recordar que el único pensamiento que yo puedo tener en mi mente es Dios, ser uno con Dios, y Dios solamente ve el bien, ¿sí? Mi mente trata de inventarse una personalidad diferente. En Escuela de Magia, cuando cuando la mente colectiva adquiere mucha información y entonces ya tenemos una mente muy instruida en las cosas del mundo, le llamamos el ignorante, ¿sí? El inocente es el que no hay información en esa almita, ¿cierto? Entonces todavía no puede estar separado de Dios porque no hay más información. El ignorante es cuando empezamos este sueño en la vida y empezamos a creerle a las leyes humanas y a las leyes del mercado y a las leyes sociales y en fin, a todo, y empezamos a tener una opinión aparte de Dios, empezamos a armar una historia aparte de Dios. Entonces, Escuela de Magia, a este proceso en el que estamos ahora, que es el de todos, que es el del ignorante, es el que cree que sabe. Nosotros creemos que sabemos más que Dios, cuando lo más eficiente que pudiéramos hacer en todo momento es simplemente apagar la cabeza y dejar que Dios, esa inteligencia divina, se ocupe de todo. Entonces, si soy un pensamiento en la mente de Dios, soy uno con Dios. Nunca he dejado de estar sentado a la derecha del Padre, nunca nadie me ha podido hacer nada. Mis pensamientos son sus pensamientos y soy soportada por su omnipresencia. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, son los que no pretenden tener un espíritu, una personalidad, un ego, una manera de pensar, una lógica aparte de Dios, que se acuerdan que hemos visto que es como adorar ídolos falsos, ¿cierto? Es creerle a otras cosas, creerle a las circunstancias más que a Dios. Entonces, ¿la promesa cuál es? La persona que es pobre de espíritu, que su mente es una vasija vacía para que Dios simplemente se asiente allí, de ellos es el reino de los cielos. Acuérdense lo que hemos dicho, el reino de los cielos no es un sitio físico, es un estado mental en donde hay absoluta paz, en donde hay la certeza de que estoy sostenido, de que soy a salvo, de que estoy provisto,
de que soy absolutamente protegido y nada puede tocarme. Entonces, cuando soy pobre en mi mente individual y simplemente me rindo al Padre, ahí logro estar en la mente superior y tener sus pensamientos, y logro ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mi mente se alineó con Dios y solamente ve el bien, ¿cierto? Y si solamente ve el bien y no veo nada aparte de la perfección de Dios, entonces tengo la paz de Dios en mi corazón, tengo los frutos del Espíritu, el gozo, la paz, la tranquilidad. Eso es el reino de los cielos, ¿sí? Tener esa paz, esa certeza, esa convicción, independientemente de lo que esté haciendo la mente mortal allá afuera. Entonces, en cambio, si tengo pensamientos carnales, si creo que soy una mente aparte de Dios, que puede tener pensamientos aparte de Dios, y la mente intenta ser una persona aparte de Dios, entonces la mente cree en la escasez, la mente cree en la pobreza, la mente cree en la enfermedad, y son conceptos que en Dios no existen, ¿cierto? Ella intenta crear una realidad paralela, ¿sí? Creo en la imperfección, creo en el mal, que son, como les decía, no existen, es el falso testimonio de nuestros sentidos, y lo voy a repetir muchas veces: el problema no existe, el problema es un engaño de mis sentidos, el problema es una distorsión en mi vista, en mi visión, porque hay una nube que son creencias del hombre que no me dejan ver a Dios. Entonces, cuando me creo esa mente aparte y le empiezo a creer a todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Entro a la frecuencia del miedo, de angustia, de preocupación, entro en la frecuencia del mundo, en la densidad del mundo, y eso me va a traer los frutos. ¿Cuáles son los frutos del mundo? La decadencia, la enfermedad, el conflicto, en fin, todo lo que nos dice la ley material y el mundo material. Entonces, apenas yo le creo a esa mente que quiere ser algo aparte de Dios y me bajo a esos pensamientos inferiores, me salí del reino de los cielos. Me bajé. El reino de los cielos es una frecuencia elevada. El reino de los cielos es sostener mi pensamiento en mirar solamente a Dios. Apenas pretendo ser una mente aparte de Dios, me salgo del reino de los cielos. Cuando estoy pensando por mí mismo. Fíjense, y ahorita que nos decía Marce, es que estoy siendo muy mental. Yo también paso por etapas y momenticos en que estoy tratando de descifrarlo todo desde nuestra mente, y siempre vemos que llegamos a lo mismo, ¿no? Es como unos ratoncitos en un laberinto ahí que no llegamos a ningún lado. ¿No les ha pasado que a veces tienen un problema y de pronto no tienen cómo resolver el problema, y ese problema ahí persistente, y de pronto se van de vacaciones y como que se les olvidó? Y todo se resuelve ya cuando ustedes no estaban, cuando ustedes se salieron de la ecuación, se resuelve. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces. ¿Cierto? Tal cual. Cuando apagamos la mente y dejamos de sostener esa vibración del mundo, entonces ahí es donde comprendemos que todo es perfecto, que todo está bien, que el mal no existe. Entonces, cuando solo le crees a la mente de Dios, cuando tu mente es una con Dios, cuando solamente ves el bien como lo ve Dios, como lo creó Dios todo, entonces hay paz en tu corazón, hay confianza. Y eso es lo que le llamamos el vivir en el día de reposo del Señor, vivir en el reposo. Me echaron una historia que me pareció tan linda, y es que en realidad las ovejas, los pastores de hoy en día, las ovejas no toman agua si el agua está turbia o está en movimiento. Las ovejitas solamente toman agua cuando el agua está perfectamente calmadita. Y es tal cual, o sea, me encantan esos símiles que pone la Biblia con la realidad, ¿sí? El pastor nos lleva a las aguas mansas, nos tiene que llevar a prados quietos, dulces, tranquilos. Esa es la promesa de Dios.
Cuando nos bajamos a creerle a la mente, nos vamos a esas mareas de la mente que, como sabemos, es la loca de la casa, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro mantener esa paz, porque solamente le estoy creyendo a Dios, ahí estoy en ese reposo del Señor, estoy en ese reino de los cielos. Porque lo que decíamos ahorita, recordemos que el reino de los cielos no es un lugar, es una frecuencia en la que yo me logro sostener, porque se acuerdan que siempre hemos dicho, mis estados mentales y mis estados emocionales están directamente relacionados con mi energía, con mi estado, con mi nivel energético, ¿sí? Y obviamente si yo pienso pensamientos positivos, el bien, solamente veo a Dios, entonces si mi corazón esté en paz, no estoy gastando energía, que nuestros pensamientos y nuestras emociones son las que nos hacen gastar tanta energía y nos bajan a las frecuencias inferiores de pensamiento, ¿cierto? Entonces, no es un lugar, el reino de los cielos no es un lugar, es una frecuencia, es una vibración, y entre más elevada sea tu vibración, más vas a acceder a esa verdad superior. ¿Se acuerdan que muchas veces hablábamos, y esto tal vez hace mucho rato que decíamos, cuando uno tiene una caída en algo en la vida, uno puede que haya aprendido muchas herramientas, pero desde esa vibración donde uno está, uno no las ve. Y en la medida que uno va subiendo de vibración, otra vez uno se acuerda, ay claro, pero es que yo aprendí esto, pero es que yo aprendí que se puede hacer esto, que esto se puede sanar con esto, pero cuando yo estoy bajita, sencillamente no las veo. O sea, esa información no se puede acceder desde frecuencias inferiores. Asimismo, soluciones que desde la inteligencia divina son tan fáciles, tan obvias, pero que cuando estamos en una vibración bajita no se ven. Y la única manera en que vamos a ver una solución es cuando elevamos primero nuestra vibración, y ahí se empieza a abrir un montón de puertas que no estábamos viendo antes, ¿cierto? Y por eso hemos hablado muchas veces de cómo nunca debemos salir al mundo a tratar de solucionar algo desde el mismo nivel vibratorio en que se creó esa situación o ese problema, porque no estamos haciendo nada, estamos en la misma vibración y solamente nos estamos moviendo lateralmente. Y por eso hemos hablado muchas veces, mira aquí uniendo muchos conceptos, hemos hablado muchísimas veces de cómo lo más importante y lo más eficiente que tenemos que hacer es buscar el camino hacia nuestra dicha, qué es lo que me hace feliz en este momento, qué es lo que me llena, qué es lo que me produce absoluta felicidad, qué me produce emoción hacer en este momento. Hago eso, elevo tanto mi frecuencia con eso que me encanta, o con esa alabanza, o con esa oración, o con ese hobby, o con ese ir a la naturaleza, que me voy a una frecuencia en donde accedo a un nivel de información que antes no estaba viendo, en donde accedo a una solución que antes no estaba viendo, en donde accedo a una idea que antes no estaba viendo. Y fíjense que todo eso parte de apagar la mente mortal y no creerle a la mente mortal, sino creerle a Dios. Te voy a pedir un segundito, Misuli, voy a terminar las ideas y le recibo la preguntita ahorita al final, ¿ok? Quiero que me quede todo esto grabadito de seguido. Entonces, voy por la otra bienaventuranza. Espera un segundito que me había saltado por allá. Bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. La leo otra vez. Bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. Cuando dice lloran, se refieren a estoy haciendo el duelo, a dejar esa vieja personalidad, a crucificar mi carne, a crucificar esa personalidad que pensaba que podía hacer algo aparte de Dios. A llorar es hacerle el duelo, dejar ir a esos falsos conceptos humanos, a esa falsa vida por una vida eterna. Sacrifico mi voluntad personal, sacrifico los quieros. Y ahora entiendo más que nunca por qué también esa escuela de magia nos ha hablado sobre suelta los quieros, ¿sí? Porque cuando te haces uno con la mente divina, ella te va a llevar a una vida de realización, de llenura, de plenitud, que ningún quiero de tu mente mortal hubiera jamás podido alcanzar. Entonces, ese bienaventurados aquellos que lloran es que están perdiendo esa autoidentificación con el ego, con el personaje de la película, ¿sí? Que se creyó toda esta película, que se rasga las vestiduras cada vez que pasa algo en esta película porque cree que es la verdad, es el personaje.
¿Se acuerdan que muchas veces decíamos, cuando tú aprendes a meditar, sucede algo maravilloso? Y es que ya no eres, como ya no eres la mente, te das cuenta que la mente habla, así tú la estés observando desde otro lado, ya no eres tu mente, no te sobreidentificas con la mente y por lo tanto no te sobreidentificas con tu personalidad, no te sobreidentificas con este mundo, eres el observador de eso. Entonces ya cuando sucede algo en la película no eres tú al que le está pasando todo, sino que simplemente ya eres capaz de abstraerte de la película y mirarla desde afuera y tomar las acciones que debas tomar, pero ya no eres tú el que está sufriendo todo, sino el que está observando, ya estás sentado viendo la película, pero no eres tú el protagonista. Entonces ese lloran es, estoy ya desidentificándome con la mente, con el personaje. Nunca existió, nunca he nacido a la carne, porque Dios es todo en todo. Lo único que existe es Dios. Lo único que existe es Dios y Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu y Dios es el todo en todo, lo opuesto al espíritu, que es la carne, no puede existir. Es el sueño adámico que llamamos. Entonces, cuando renunciamos a ese falso ego, a esa falsa personalidad, a esa falsa vida, empezamos a ganar la vida eterna en armonía con Dios y todo empieza, es como si la película se impregnara de esa inteligencia divina y todo empezara a enderezarse, todo empezara a armonizarse y todo se basa otra vez en rendir tu pensamiento. Apaga la mente y deja que Dios esté al mando, que no sea tu lógica, que no sea tu razonamiento, ¿sí? Esta energía empieza a enderezar todo lo que estaba distorsionado, ¿sí? Y es ahí donde tu vida, como ya alcanzaste en tu mente el reino de los cielos, entonces tu experiencia física empieza a reflejar ese reino de los cielos, porque ya nos hemos dado cuenta que somos simplemente que la mente, lo que yo veo aquí en la mente es el proyector y es lo que voy a ver allá afuera, ¿cierto? Entonces cuando yo limpié mi mente y estoy viendo solo el bien, esto acá afuera, como ya no le estoy dando mi energía y mi atención, no se puede sostener y voy a empezar a ver en mi vida pues solamente el bien. El reino de los cielos está en medio de vosotros, el reino de los cielos está aquí y ahora, y para esto hay que dejar tu propia lógica, tus propias opiniones, tus propias etiquetas, tus propios juicios. Tienes que soltar la sobreidentificación con tu ego. Entonces, incluso tus quieros personales. Entonces, ¿cuál es la promesa? Porque serán consolados. Consolados es, ok, renuncio al sufrimiento del ego, accederé a la paz del espíritu, ¿sí? El ego es sufrimiento, el espíritu solamente puede ser paz, ¿sí? Aquí estoy dejando entrar a otra personita. Bienvenida mi Alex, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Aquí estamos en un estudio de lo que son las bienaventuranzas, para que recordemos cuál es el trabajo que tenemos que hacer para acceder a ese reino de los cielos. Entonces vamos a ir con la tercera que estábamos viendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿sí? Lo mismo, el manso, ¿quién es? El que ya no quiere, no es soberbio en su identidad personal, no pretende tener así un ego gordito, popocho, una personalidad individual aparte de Dios, sino que rinde, manso de pensamiento, llamémosle así, rinde su pensamiento a Dios. Han rendido su propio ego individual, sus propias opiniones. No hay arrogancia, no hay la soberbia del ego. Como les decía ahorita, desde Escuela de Magia, se les dice el que cree que sabe. Nuestra cabeza cree que puede tener una lógica aparte de Dios e incluso cree que sabe más
que Dios. El verdadero, cuando nosotros somos mansos de pensamiento, entonces ya no somos el hombre del mundo, sometido a la imperfección del mundo. Cuando somos mansos de pensamiento, empezamos a ser el hombre, mujer, hombre perfecto, el hombre creado por Dios, ¿sí? Porque ya no tengo una mente aparte que dice, es que hay enfermedades, que hay escaseces, que hay conflictos, que hay sufrimientos, que hay falta de paz. Cuando hago a un lado esa mente que intentó crear una historia aparte de Dios y solamente le creo a Dios, entonces por reflejo empiezo a ser ese hombre perfecto, ese reflejo de Dios. Y en mí solamente puede existir esa paz, y en mí solamente puede existir esa imagen y semejanza. Nunca he sido un hombre caído, ni por un instante. Y cuando somos ese hombre convencidos y clarísimos en nuestra identidad, sabiendo que somos espíritu, que somos perfección, entonces la materia no puede hacer otra cosa que amoldarse a esa conciencia, ¿sí? Por eso dice, los mansos dominarán la tierra. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cómo dominar la tierra es precisamente tener dominio sobre el mundo material? Esa es la tierra, la materia. La persona que aprendió a no dejarse llevar por los vaivenes de su cabeza, a dejar que aprendió a no dejar que lo externo le afecte el pensamiento, le afecte la emoción, sino solamente permanecer viendo la verdad divina, domina la tierra. Ya afuera es un reflejo intencional del bien que yo estoy sosteniendo en mi mente, ¿sí? Dominar la tierra es tener dominio sobre la realidad material. Un hombre manso es una persona que renunció a su ego y que por lo tanto comprende que es espíritu, que es perfecto. Y esta conciencia domina su realidad. Ya hemos visto que las leyes espirituales van muy por encima y están siempre en jerarquía encima de las leyes de la materia. Y es ahí en donde ya no quieres ser una mente aparte de Dios, sino solamente quieres que tus pensamientos te permeen, en donde nos convertimos en los herederos de la creación. Fíjense que esto va con la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue, se alejó del padre porque él quería conocer los placeres del mundo, ¿sí? Entonces es esa mente humana que quiere generar un mundo aparte de Dios, que quiere conocer, no sé, los dolores y placeres del mundo, ¿cierto? Entonces se aleja del Padre. Nosotros nos vamos detrás de la belleza, detrás de la riqueza, hemos sido todas esas experiencias de vida en donde hemos ido atrás de algo afuera de Dios. Ese es el hijo pródigo, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos, ¿qué es lo que pasa con el hijo pródigo? El hijo pródigo derrocha la riqueza, ¿verdad? Queda sin nada porque se fue detrás de una sombra, de algo que no lo puede alimentar. Cuando el hijo pródigo se da cuenta de que se estaba agarrando de una sombra y empieza a volver al padre, empieza otra vez, no quiero saber ese fruto del bien y del mal, solamente quiero conocerte a ti, solamente quiero tener tus pensamientos. Entonces ahí vuelve a ser el heredero. Y él, como hemos visto muchas veces, el padre lo sienta en ese banquete. El padre lo sienta a darle todas sus riquezas, ¿sí? Entonces se empieza a manifestar en nuestra vida el ser herederos del reino. Empezamos a vivir de manera muy diferente. Ya no somos los esclavos del mundo, sino somos los herederos del reino. Entonces los mansos, los que renuncian a tener su propia ideas, conceptos aparte de Dios y se unen a la mente de Dios, heredan la tierra, dominan la materia. ¿Se acuerdan que decíamos a los maestros, por sus frutos los conoceréis, por sus resultados los conoceréis? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Esa es otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues serán saciados.
Creo que hablábamos el otro día un poco de cómo justicia quiere decir un pensamiento justo, un pensamiento correcto, un pensamiento que no se va a los lados, a etiquetar ni como bien ni como mal. Todo simplemente es desde la neutralidad de Dios. Un pensamiento justo y correcto es una mente que solamente ve la creación divina, aunque no sea lo que se esté evidenciando en lo físico. Entonces, cuando me alineo con esa mente de Dios, cuando reconozco que hay un solo poder, una sola creación, que nunca he estado separado de Dios, que ya no le creo a esa falsedad del mundo, que nunca he salido de la mente de Dios, porque solamente existe Dios. Entonces, la perfección del mundo empieza a darme esa llenura, ¿sí? La perfección de todo lo que se empieza adentro, obviamente, ¿sí? Empiezo a sentir, ya simplemente de cambiar el cassette aquí, ya siento paz interior, pero además todo empieza a llegar por añadidura, como hemos visto, serán saciados. Busca primero el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura, ¿sí? Porque todas tus necesidades empiezan a ser suplidas, pero no porque tú lo estás haciendo desde tu propia lógica, sino porque volviste a tu papá. Y simplemente en función de ser ese hijo de la creación, todo lo que necesitas empieza a ser suplido como ese hijo amado de Dios que eres. Eres el heredero del reino, la expresión del amor y se empieza a formar como esa burbuja protectora de las leyes de la materia. Y ahí es donde empezamos a hablar de, ok, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero a mí eso que la gente está diciendo, a mí eso no me afecta. A mí eso que están hablando de esa quiebra que viene en el año eso a mí no me afecta. Porque las leyes del mundo no me afectan a mí, ¿ok? A mí eso que dicen que se está pegando, a mí eso no me afecta, ¿sí? A mí no se me puede pegar nada, ¿sí? ¿Acaso tú un rayo de luz le puedes untar de barro? ¿Lo puedes ensuciar? ¿Lo puedes contaminar? No le puedes hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tú eres luz. Entonces comprendes que eres esa luz perfecta, que nada de la materia lo puede tocar. Además, nada de la materia lo puede tocar porque la materia ya sabemos que es una simple sombra, que parece que tuviera volumen, que parece que tuviera voluntad propia, que parece que pudiera hacernos daño, pero es como asustarnos con la sombra en la pared. No nos puede hacer absolutamente en nada cuando yo me mantengo en esa certeza de quién soy. Entonces fíjense esto qué bonito, esto lo dice Michael Hurtado: el único sufrimiento que hay es la ignorancia del Padre. El único sufrimiento que hay es la ignorancia del Padre. El pecado significa dudar de Dios en tu corazón. Lo repito, el pecado significa dudar de Dios en tu corazón. Sentir miedo, escúchame, lo voy a volver a repetir, sentir miedo por algo, por una situación o por una condición que Dios nunca creó, que nunca existió, que nunca fue verdadera. Le vuelvo a repetir, los problemas son un engaño, ¿ok? Entonces, fíjense que las bienaventuranzas son como en forma de un acuerdo. Sí, tú haces esto, Dios hace esto. Son esas promesas, ese contrato. Si tú haces esto, Dios hace esto de vuelta. Si eres manso, ¿sí? Dominarás la tierra, ¿sí? Si los que lloran serán saciados, serán consolados, ¿sí? Entonces, todo se trata de corregir nuestra visión, alineando nuestra visión de todo lo que es con Dios. Y ese serán saciados se refiere a el pecado es dudar de Dios, básicamente. ¿Cómo fue que lo dije?
El pecado significa dudar de Dios en tu corazón, ¿sí? Sentir miedo de una condición que Dios nunca creó, y por lo tanto si Dios no la creó nunca puede existir. Y cuando dice serán saciados, se refiere a ese maná del cielo, a esa sustancia divina que está ahí para suplir todas tus necesidades. Y tu necesidad puede ser una provisión económica, tu necesidad puede ser salud, tu necesidad puede ser paz en tu corazón en ese momento, tu necesidad puede ser una idea que solucione algo. Eso es el Espíritu Santo, Dios líquido, que contiene toda la información de la verdad que ha sido de la creación, ¿sí? Entonces, serán saciados, es esa llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Como hablábamos ahorita, el propósito de toda esta simulación ha sido precisamente llevarnos a ese punto de saturación. Sufro porque mis relaciones no funcionan, porque no sé manejar mis relaciones. Me canso y empiezo a buscar información cada vez de vibración superior, cada vez de vibración superior, cada vez de vibración superior, hasta que vuelvo al Padre, a la verdad absoluta. Sufro porque tengo una situación de salud que no puedo quitar y ya me cansé de la medicina tradicional o me cansé de ciertas tendencias, y entonces ya empiezo a buscar información de vibración superior, información de mayor conciencia, hasta que llego a la verdad absoluta. Todo es un camino de vuelta al Padre, todo es una búsqueda de ese camino de vuelta al Padre. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Entonces, cuando yo veo a la persona sin los juicios de mi personalidad, sin las etiquetas de mi personalidad, sin ponerle ningún tipo de etiqueta de ninguna clase, sino que simplemente comprendo que yo soy ella y ella soy yo, porque simplemente somos luz y estamos en la mente de Dios y todos somos uno. Entonces no puedo hacer otra cosa que sentir amor, que contener y abrazar con amor a toda persona, ¿sí? Porque si yo soy capaz de ver solo lo bueno de todo y de todos, pues simplemente voy a sentir amor hacia todo y hacia todos. Y esto se trata de la misericordia. Y entonces cuando mi visión de la vida es ver a todos desde lo bueno, desde lo mejor de todo y de todos, ¿qué hemos visto que pasa? La vida me devuelve más de lo mismo. Fíjense que todo viene como desde el corazón. Si yo soy capaz de ver desde confianza, desde pensar lo mejor siempre de la otra persona, ¿sí? Entonces la vida, ¿qué es lo que va a hacer? Como todo el mundo es mi proyección, esa persona se va a comportar así, y eso es lo que va a llegar a mí, ¿sí? Entonces mantener a todo y a todos dentro de ese corazón y renunciar a esa tentación de ser la mente aparte de Dios, juzgar, etiquetar, pensar una versión caída de esa persona que no es la verdad sobre esa persona, y mirar solo lo bueno. No fundamentarnos en el falso testimonio que nos estén dando nuestros ojos físicos. Fíjense qué interesante. Una persona me puede estar demostrando con su comportamiento un comportamiento caído, ¿cierto? Errado, pero si yo me sostengo en mirarla como Dios la hizo y profetizo, porque tú eres solo el bien y ella solamente puede expresar tu amor, y ella solamente puede expresar tu bondad, y ella solamente puede expresar tu compasión, y ella solamente puede expresar tu dulzura, porque es lo único que existe, porque si tú lo creaste, Señor, entonces te mantienes en la verdad hasta que haga clic en tu cabeza y lo empieces a ver manifestándose en tu vida, ¿sí? Dios nos creó a todos perfectos. Lo mismo que una persona que está enferma, ¿cierto? Si yo estoy viendo una persona enferma, es una versión errada de la creación divina. Es una versión que está creando la mente carnal, colectiva, ¿sí? La única verdad es aquella expresada por Dios. Todo lo que es expresado por el hombre es mentira. Todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Dios siempre habla la verdad. La única verdad es la salud, la única verdad es la rectitud, la única verdad es
¿cómo se llama? Ser la honestidad, ¿sí? Es lo único que existe. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es pureza de corazón? Si yo soy capaz de mantener una visión limpia, si yo pienso siempre lo mejor de todo y de todos, mi corazón va a estar en paz. Mi corazón va a estar lleno de Dios. Mi corazón va a estar tranquilo. Cuando hay paz en mi corazón, ¿se acuerdan que hemos dicho que es esa paz, esa certeza de que soy sostenido a pesar de las circunstancias? Porque yo no le estoy creyendo a las circunstancias, yo le estoy creyendo a lo que me dijo Dios. Entonces la fe, esa certeza es una fuerza. Es una fuerza que es la que sostiene esa nueva realidad, esa confianza, esa fe. Es ese chakra corazón emanando esa verdad divina que va a sostener una realidad pura, así como está también mi corazón. Si mi corazón está limpio, bueno, si mi corazón está limpio es porque mi mente está limpia. Y si mi mente está limpia y mi corazón está limpio, la realidad que voy a proyectar hacia afuera es una realidad limpia, pura, bonita, armoniosa. Pero para poder tener un corazón limpio, tengo que tener fe, y para tener fe tengo que tener una mente que solamente le cree a Dios y no a las circunstancias. Si ven como todo se une, si ven como todo se va, todo como que nos lleva a lo mismo. Para yo poder tener fe, yo tengo que haber renunciado a mi ego personal. Si yo voy a tener fe, tengo que haber renunciado a lo que dice el mundo, a lo que dice mi cabeza. Entonces, cuando tú logras mantener, y esto fíjense qué bonito, cuando tú logras mantener esa paz en tu corazón, teniendo la certeza de que solamente lo que ha dicho Dios es la verdad y no lo que esté pasando allá afuera, Dios libra tus batallas. Dios toma, y le llamo batallas por decirle de alguna manera, pero ya sabemos que la luz no tiene por qué luchar contra la sombra, ¿cierto? Simplemente llegar. Pero cuando mi corazón está en paz, si lo miramos en términos energéticos, si mi corazón está en paz, si mi mente está en paz, no estoy produciendo la electricidad de mis pensamientos y puede bajar Dios. No hay un campo de resistencia que no deja que baje Dios. Y baja Dios porque ya yo estoy siendo una vasija vacía. Yo rendí mi mente y mis pensamientos a Él. Rendí mi corazón a Él y Él llega ese Dios líquido a transformar todo. ¿Qué es lo que no deja que Dios libre mis batallas? Creerme que soy una personalidad aparte de Dios, que tengo pensamientos, que tengo lógica aparte de Dios, y eso me genera que le crea al mundo. Entonces eso me genera miedo, eso me genera escasez, eso me genera falta de confianza, ¿sí? El tener un pensamiento dividido. ¿Se acuerdan como la Biblia dice? No puedo servirle a dos amos, ¿cierto? No puedo servirle a dos amos. Bienvenida, Eliana. No puedes tener un pensamiento dividido, es decir, o le crees al mundo o le crees a Dios, o crees en la enfermedad o crees en la salud perfecta. No puedes estar creyendo en las dos cosas, ¿cierto? Entonces, el tener un pensamiento dividido en donde le creo a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios, ese es el pecado. El hijo pródigo que sale al mundo porque le cree al mundo a desperdiciar su fortuna, ¿sí? Porque era rico en ego, rico en soberbia, rico en tener una personalidad aparte de su padre. Te saliste del contrato con Dios, te saliste del reino de los cielos, ¿sí? El otro día lo había explicado de una manera muy bonita, y es que el karma, por ejemplo, funciona con el magnetismo de nuestros chakras. Y entonces, por ejemplo, si en nuestros chakras hay falta de paz, si aquí en el corazón hay falta de paz, si en mi mente hay preocupación, hay una anticipación de lo peor, ese magnetismo es el que va a traer esas partículas de realidad que van a traer esas cosas hacia mí. Si yo rendí mis pensamientos a Dios, no le creo a eso, Dios, yo solamente le creo a ti, que tú eres mi papá, que me cuida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí mi corazón descansa, mi mente descansa, hay una energía limpia y pura que hace que atraiga por magnetismo cosas lindas, limpias,
puras a mi vida. Cuando quiero ser una mente aparte de Dios, estoy lleno de miedo, de conflicto, de confusión, de la creencia de que esto tiene que ser difícil, complicado. Eso es lo que voy a traer, es puro magnetismo. La creación es pura electricidad y magnetismo. Electricidad y magnetismo. Entonces, renunciando a solucionar las cosas por mis propios medios. Fíjense qué importante. Cuando renuncio a mi mente humana es renunciar a solucionar las cosas por mis propios medios, a estresarme, a preocuparme, a pensar que soy yo el que tengo que solucionar. Cuando hay paz en mi corazón, Dios libra mis batallas. Es Él el que soluciona, no es en mis fuerzas, es en las de Él, ¿sí? Si mantengo mi paz, Dios pelea mis batallas. Si pierdo mi paz, quedo yo solito, porque yo me aislé ya en la electricidad de mis pensamientos y Dios no puede entrar en ese campo de fuerza, ¿sí? Y tendré que solucionar usando mis propios recursos, según las leyes del mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados los hijos de Dios, ¿sí? Guarda tu corazón, busca esa paz siempre en tu corazón. Vamos a lo mismo, hay un proverbio que nos habla del rey Salomón, que nos habla de ese guarda tu corazón, porque de ahí vienen todas las situaciones o todas las cosas de la vida. Nos está hablando de ese magnetismo, de eso que nos explica hoy la física cuántica, ¿sí? Esa resonancia magnética, un campo magnético que atrae partículas de materia, ¿sí? Entonces, y que conforman nuestra realidad. Como nuestra tendencia es a creerle más a nuestros sentidos físicos y nos asustamos, pues perdemos la paz en nuestro corazón, ¿sí? Somos ese hijo pródigo otra vez que se va tras las cosas del mundo porque le cree al mundo, quiere los placeres del mundo, que en realidad son una sombra y nunca nos van a poder sostener, ni traer paz, ni traer provisión, ni traer salud. Las cosas del mundo no van a solucionar nada. Todo es un asunto espiritual, todo se soluciona desde adentro, todo se soluciona subiendo al reino de los cielos, todo se soluciona elevando nuestra frecuencia. ¿A través de qué? A través de profetizar la verdad hasta que mi mente se la crea, a través de pensar la verdad hasta que logre verla en mi pensamiento, eso que dijo Dios, a través de sentir la verdad tal como me la dijo Dios y sentir una emoción contraria a la que estaba sintiendo ahorita. Si estaba sintiendo miedo económico, ahora siento una paz por sentirme sostenido. Si estaba preocupado por mis finanzas, ahora estoy sintiendo paz porque todo está provisto. Si estaba hablando mal de que mira que las deudas, que no sé qué, ahora estoy hablando la verdad divina, no los hechos físicos, ¿sí? Entonces, ser el hijo pródigo es creerle al mundo, mis pensamientos son del mundo, mis emociones son del mundo, mis palabras son del mundo. Ser el hijo pródigo que vuelve al Padre, que vuelve a ser el heredero sentado a la mesa del Padre, en donde Dios provee todo para mí, ¿sí? Es renunciar, crucificar la mente. El otro día, y eso lo vimos hace mucho rato, pero no me había acordado de eso. Fíjense el simbolismo de Jesús con la corona de espinas en la mente. Eso es, crucifica la mente, acaba con la mente mortal. Ese es el simbolismo de esa imagen, ¿sí? Tenemos que crucificar ese ego que se cree aparte de Dios, ¿sí? Entonces, manteniendo en nuestro corazón la paz, yendo detrás de mi dicha, yendo detrás de esas cosas que suben, que me elevan, porque me van a elevar esos pensamientos superiores y a esas emociones superiores, aplicando el no juicio, el mirar siempre el bien, el mirar siempre los puntos de unión y no de separación, ¿sí? Estos son los acuerdos, el contrato que hizo nuestro Padre Dios con nosotros. Si logramos sostenernos en su paz, si logramos verlo a Él, si logramos ponerlo de primero y mirarlo solo a Él y creerle solo a Él, ¿sí? Seremos saciados, dominaremos la tierra, Él mismo peleará nuestras batallas, todo será suplido para nosotros. Entonces, armonizar, ver lo que les decía ahorita, ver las situaciones desde la unión, ver lo mejor desde la otra persona y ver todo como un punto de unión y no como un punto de separación.
Y bienaventurados los perseguidos. Y esto, por favor, esto me gustó muchísimo. Bienaventurados los perseguidos, y quiero que recuerdes algo porque esto aquí me sirvió mucho a mí, espero que a ti también te sirva. Quiero que recuerdes que cuando las cosas se están derrumbando, en realidad se están organizando. Y lo voy a volver a repetir. Cuando a tu mente le parezca que las cosas se están derrumbando, en realidad se están organizando. No confíes en tus sentidos que te están haciendo creer que todo se está que todo se está derrumbando. No, hay esa inteligencia infinita organizando todas tus cosas, ¿sí? Justo cuando tú ves que todo está, mejor dicho, derrumbándose, es porque ahí están haciendo lo nuevo, ahí es porque ahí están haciendo la luz, es porque ahí está antecediéndose al milagro. Y ya saben que digo milagro entre comillas porque no se trata de milagro, se trata de la verdad, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir según estos principios de la verdad y no según lo que nos dice nuestra cabeza, y no vivir de manera reactiva a lo que nos dice nuestra cabeza. O sea, lo que se tiene que acabar en nosotros es: veo algo en la realidad física, me asusté y me quedé en esa energía de miedo y le sigo alimentando con esa energía de miedo eso que estoy viviendo, y entonces por lo tanto lo sigo sosteniendo ahí porque yo soy el proyector, y si yo estoy poniendo mi luz ahí, pues esa es la película que estoy proyectando, ¿cierto? Y lo hemos hablado tantas veces. Entonces lo que tengo que hacer en este momento es: veo una cosa en la realidad, eso no existe, es una falsedad porque eso no es de Dios. Dios no lo creó y por lo tanto no existe, y empiezo a profetizar lo que sí existe para subir mi energía, y empiezo a decir la verdad, le empiezo a hablar la verdad al error, y eso me lleva a elevar mi pensamiento hasta que mi mente haga el clic, y ya, me acordé que yo soy salud perfecta, me acordé que yo soy provisión, y ahí se va a empezar a derramar esa sustancia divina, ese espíritu divino que me va a saciar y me va a dar esa paz para crear una realidad que sea un reflejo de la verdad allá afuera, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar a vivir reconociendo que cuando todo está alborotado allá afuera, es porque está brotando luz, un milagro, ¿sí? En donde va brotando algo bueno, y no me puedo asustar con el títere, ¿cierto? ¿Cómo es que es el dicho aquí en Colombia que dicen que mata el tigre y se asusta con el cuero, algo así? No nos podemos asustar con el cuero del tigre porque eso no es nada, no nos puede hacer nada. Yo solo veo a Dios, solo recuerdo quién soy, ¿sí? Entonces, creo que hasta ahí llegamos hoy, y simplemente para recordarles, pues con esta parte, simplemente para recordarles que esto que estamos viviendo acá es ese sueño, ¿sí? De esa mente que quiso generar una realidad aparte de Dios, pero que nunca puede existir y nunca puede, que no es verdad, y que no te puede controlar, y que no te puede limitar, y que no te puede asustar. Tal vez en ese primer momentico te asuste, pero tú profetizas la verdad, le hablas la verdad a tu error, le hablas la verdad a tu problema, y cuando le hablas la verdad a tu problema, tu mente empieza a recordar y empieza a elevar su frecuencia y empiezas a alinearte con la mente de Dios. Estás renunciando a tu propio concepto, a tu propia interpretación de lo que está pasando, y te estás alineando con Él. Y ahí se va a derramar, primero dentro de ti en tu paz, y después se va a reflejar afuera en perfección. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí con esta parte teórica. Voy a empezar a abrir los micrófonos ahorita para hacer alguna preguntita o alguna historia, anécdota que me quieran contar, y voy a cerrar aquí un segundito.